llamo Indy Neidel y este es otro emocionante episodio de la Gran Guerra, en ruta. Hoy estamos en el aeródromo Stoneridge en Essex, Inglaterra, el mejor conservado en Europa, de la Primera Guerra Mundial, y vamos a hablar de este avión que está detrás de nosotros. Y por nosotros me refiero a este caballero que está a mi lado. Podría decirle a todo el mundo quién es usted y qué hace. Muy bien, me llamo David Bremner, y durante los últimos 15 años hemos estado investigando y luego reconstruyendo el avión Bristol Scout que mi abuelo pilotó en el Mediterráneo Oriental en 1916, y aquí está. ¿Puede explicarnos algo sobre el Bristol Scout, en general, antes que veamos su historia concreta? Perfecto, el Bristol Scout no es un avión particularmente conocido, lo cual es una pena porque desempeñó un papel muy importante en el desarrollo de la aviación militar. Estuvo disponible desde el principio de la guerra, solo había un par entregados a la RAF. Dijiste que en realidad ordenaron que saliera en julio de 1914. Aunque diseñado básicamente a finales de 1913, voló por primera vez en febrero de 1914 y fue uno de los dos aviones que se consideraron por vez primera como los mejores del mundo. Fue la primera ocasión en la que los británicos producían un diseño de avión que era mejor que cualquier otro en el mundo. Eran mejores que los Blériot y... Desde hasta ese momento, los franceses habían sido absolutamente predominantes. Tenían los mejores fuselajes, los mejores motores, los mejores pilotos. Y aún teniendo los mejores motores y pilotos, junto con el Sopwith Tabloid, se consideraron tan buenos como cualquier otro diseño francés. Hoy en día hemos oído más sobre los Sopwiths que sobre los Brestos. ¿Por qué? Probablemente porque los Sopwith desde el primer día siempre fueron mejores en relaciones públicas y marketing. La Bristol Aeroplane Company era una empresa familiar iniciada por la familia Watt. Usted señaló algo sobre la familia Watt, aquí en la hélice. Así es, esta firma es de Sir George Watt, el actual barón. Su bisabuelo fundó la British and Colonial Aeroplane Company en 1910 y fue más un ejercicio de filantropía. Era extremadamente rico, había fundado todo el sistema de tranvías en Bristol y en York y Londres y Dublín, y así sucesivamente. Por tanto, como hombre poderoso, reconoció que Gran Bretaña iba a necesitar una industria aeronáutica. Así que cuando creó la British and Colonial Aeroplane Company, estableció una especie de línea de compañías, a diferencia de la mayoría de las otras empresas que fueron creadas por entusiastas, gente como Andrew Page y Schultz y Sopwith y así sucesivamente. Entiendo. Y se dice que la familia invirtió $500,000 en la British and Colonial. En libras en ese momento. En libras de la época, no sé lo que serían hoy. Mucho más que eso. Es mucho más que eso antes de que recuperaran un centavo. Ya, eso sí fue una muestra de verdadera entrega. Lo fue, y por supuesto lo que significó fue que teníamos una industria aeronáutica incipiente al principio de la guerra que no hubiéramos podido tener de otra manera. Por lo demás, es curioso, ya sabes, que solo por las relaciones públicas de entonces, todavía hoy nos suenan mucho más los Sopwiths que los Brestos. Y hasta cierto punto el avión Sopwith se hizo más importante posteriormente durante la guerra, junto al Sopwith Puppy y el Sopwith Camo, un material de leyenda, porque hubo muchos más aviadores que los pilotarían más tarde durante la contienda. El Bresto Factor fue revolucionario, con posterioridad en la guerra, pero el Bresto Scout fue el mejor avión, probablemente, en los primeros 18 meses de conflicto. Y si este terminó en producción en 1914, ¿cuándo dejaron de fabricarlo? Creo que a finales de 1916. ¿De acuerdo? ¿Y de qué cifras estamos hablando? Alrededor de 374 en total, pero como no lo sabían en ese momento, no fue diseñado como un avión armado. Qué interesante. Algunos dicen que fue diseñado como un avión deportivo. Entiendo. En mi opinión personal, siempre tuvieron en mente la estipulación del ejército de una máquina rápida de reconocimiento, de un solo asiento para el reconocimiento táctico. Y eso es lo que se diseñó bajo dicha especificación, si quieres verlo así, pero siempre bajo el concepto de una máquina desarmada. Entiendo. Porque no pensaron que iban a necesitar alguna. Vamos, empecemos una guerra. Claro y bueno, sí, pero lo que ellos pensaban era que el avión en ese momento era tan inmanejable que no podías realmente exigirle demasiado. Es curioso.
Así que su avión de combate iba a ser un propulsor con el motor en la parte trasera. Entiendo. Un piloto en el medio y el artillero en el frente. Para que pudiera apuntar el arma al objetivo, lo que este avión demostró fue que era posible apuntar todo el avión, porque era muy maniobrable. Qué curioso. Claramente tenías que ser capaz de ir más rápido, para poder alcanzar al avión del RNS, pero con este avión, que era el primer avión totalmente acrobático, podías intentar sensatamente alcanzar a otro avión enemigo. Y así los pilotos que los utilizaron, inicialmente empezaron a volar con una pistola, aunque parezca increíble, y luego lo intentaron con un rifle, así que debieron estar sosteniendo la palanca entre sus rodillas y cargándolos. Pero rápidamente se dieron cuenta que no funcionaba y por eso, idearon todo tipo de montajes diferentes, experimentales en el Bristol Scout. A veces los montaban pero necesitaba ser capaz de llegar a la parte trasera de la ametralladora, para cambiar el tambor y también para despejar atascos. Así que necesitabas que la parte trasera estuviera montada suficientemente cerca de la cabina, tratando de disparar las balas alejadas de la hélice. Claro, por supuesto. Y naturalmente volabas en esta dirección, pero las balas se disparan en aquella, lo cual no era muy sencillo. Entiendo. Dicho esto, uno de los máximos exponentes fue Lano Hawke, un as de la aviación muy famoso, de la Primera Guerra Mundial, que obtuvo la primera Cruz Victoria de combate aéreo, en un Bristol Scout con una ametralladora exactamente igual. Creo que abatió a 3 alemanes. Impresionante. Por sorpresa. En organizarlo. Así es, y disparando lateralmente. Creo que no se lo esperaban en absoluto. En términos de velocidad, ¿cómo lo clasificaríamos, comparándolo con un avión alemán como el Eindecker o uno similar? No puedo hacer una comparación exacta, pero creo que habría sido más rápido. El Eindecker no es que fuera un avión particularmente bueno. Lo único que sé es que mi abuelo, cuando volaba con este avión, su único combate aire-aire fue con un Eindecker y lo sobrevoló en primer lugar, pero luego cuando el Eindecker se alejó, no pudo seguirle el ritmo. Ya veo, está claro. Así que claramente en picado, el Eindecker era más rápido. Entonces movámonos un poco alrededor del avión. Cuéntenos la experiencia real de su abuelo, y luego podemos hablar de la reconstrucción del avión. ¿En qué frente sirvió él? ¿Dónde fue? Mi abuelo sirvió en el Mediterráneo Oriental. Fue destinado al ala número 2 del RNS, con base en Imbros en la costa de Galípoli. Una de las cosas que siempre hace que piense en él con admiración es el hecho de que para nosotros, en una moderna avioneta, si queremos cruzar el Canal de la Mancha, que está a unas 15 millas, hacemos todo tipo de preparativos. Tenemos trajes de inmersión, chalecos salvavidas y todas esas cosas. Pues bien, cada vuelo que realizó implicó cruzar 15 millas de agua para poder llegar a Galípoli. Vaya, ¿cuánto tiempo estuvo en el frente? Salió en diciembre de 1915, justo después de que decidieran evacuar. Bien, de acuerdo. En su séptimo vuelo operativo, fue derribado sobre la península de Galípoli, en un avión Boeing, y tuvo que aterrizar en la península del Cabo de Ellis. Justo cuando se estaba llevando a cabo la evacuación, eso fue en la misma tarde de dicha evacuación final. Así que no creo que fuera el hombre del momento, porque por supuesto, como ya sabes, tenían que mantenerlo todo en secreto, así que describe cómo tuvo que aterrizar y cómo movieron el avión a un parapeto. Pero mientras tanto, estaban siendo bombardeados por proyectiles turcos de 6 pulgadas, y sorprendentemente, hay una fotografía aérea que muestra el avión en su parapeto con los proyectiles de 6 pulgadas que estaba esquivando. Y después viajó en el penúltimo barco, y cuando volvió a Imbros le dijeron que no, que le asignaban a un Bristol Scout, que era la mejor máquina en ese momento. Era absolutamente la reina de todas. ¿Y a dónde fue después de Gallipoli? Una de las cosas que nunca he entendido del todo sobre la campaña de Galípoli es que el RNAS, por lo que sé, permaneció en Imbros durante el resto de la guerra. Allí estuvieron. Ciertamente estuvo involucrado en el avistamiento y bombardeo de artillería, en la caza de submarinos y todo ese tipo de cosas, con base en Imbros desde la evacuación a mediados de enero hasta finales de mayo. Y luego tuvo que pilotar este avión 90 millas a través del agua hasta la isla de Tasos en apoyo a la campaña de Salónica, ¿verdad? Porque para entonces. La campaña búlgara. Porque los búlgaros habían ocupado Macedonia y Tasos,
Era una isla controlada por los griegos, desde la cual podían atacar a los búlgaros, y así fue como se enfrentaron a ellos. Entonces, ¿cuánto tiempo sirvió en Salónica? Estuvo allí solo hasta agosto cuando, como tantos otros, contrajo malaria, disentería o lo que fuera y quedó inválido en casa. Una lástima. Y en ese momento, este avión en particular, que era su favorito, fue enviado para una importante remodelación en el HMS. Ark Royal y aprovechó la oportunidad para guardarse algunos de sus componentes como recuerdo. En su taller tras su muerte, encontramos la palanca de control, la barra del timón y el magneto. ¿Y cuando pensó que quería reconstruir el avión del abuelo? ¿Cómo llegó a este proceso? Este es mi colega Theo Wilfred, quien creció con los libros de Begos y siempre quiso volar en un avión de la Primera Guerra Mundial. Y sabía que la única manera de hacerlo sería construyendo el suyo propio. Comprendo. Así que fue él quien nos sugirió, empezamos a investigar, y fueron necesarios 5 años de investigación. Tuve que hacer infinidad de cálculos y todo el proyecto nos llevó 13 años. Entiendo. Investigar y luego construir. Y ahora, esto no es solo una reconstrucción del Bristol Scout, es una reconstrucción del Bristol Scout de tu abuelo. Correcto, sí que hay un montón de partes en este, que son únicas o muy raras, por ejemplo. La mayoría de los Bristol Scout tenían un tanque de combustible en esta parte de aquí. Qué curioso. En los primeros, Espera, se puede hundir con el dedo. estoy seguro que puedes, pero por favor, no lo hagas. Está bien, lo sé. Tenlo en cuenta, siempre se nos caen destornilladores en él. Hay todo tipo de pequeños agujeros por todas partes. Entiendo. En general, por favor, no lo hagas. Tenían un tanque de combustible aquí, y no lo alimentaba lo suficientemente bien. Así que lo movieron hasta aquí. Qué ingenioso. Y el extremo de cola del primer lote se construyó así, sin nada detrás del piloto, y luego cuando recibieron el pedido del siguiente lote de Scouts, construyeron un pequeño compartimento aquí. No sé para qué se usó, era demasiado pequeño incluso para una gorra, creo. Pero la mayor parte de ellos tienen una pequeña tapa, así que fue una modificación de fábrica, que es bastante única para el 1264. Queda claro. El armamento que incorporaba este avión estaba equipado con... Vayamos al otro lado. Está bien, sí. Demos la vuelta para ver el armamento. Es un avión hermoso, muy bien. Así que el RNAS hizo una montura casera para la ametralladora Lewisaki. Verás que está atornillada en el lado del fuselaje, para que puedas llegar a ella en vuelo. Podías cambiar el tambor si querías, pero probablemente no era una buena idea, porque era un arma no sincronizada. Es cierto, estaba fijándome y pensando. Así que en el avión original, tenías una tira de tela en la hélice, para evitar que las esquirlas saltaran a tu cara. Entiendo. Es uno de los temas favoritos de conversación. Cuando la gente viene a ver el avión, dicen, oh Dios, debía ser un loco de remate muy valiente o algo parecido. Pero en realidad no era así, no eran tan valientes como se podría pensar. Porque incluso el sincronizador, el primer engranaje de sincronización, era muy poco fiable. Maxim Mellman murió al disparar a su propia hélice. En algunas ametralladoras, a veces tenías pequeñas variaciones en la carcasa o el cañón, que podían hacer que se perdiera toda sincronización y dispararas a la hélice. Correcto. De cualquier modo. Ella absolutamente, y el otro beneficio añadido, por supuesto, es que obtienes las 500 rondas completas por minuto. Mientras que con un arma sincronizada, el disparo es mucho más lento. Por lo que cuando tienes un segundo o medio segundo, y ya sabes, te encuentras bajo el objetivo de otro, esa tasa de fuego es de vital importancia. El abuelo vació un tambor completo de munición contra un Eindecker. ¿Qué situación? Y obviamente sobrevivió, porque soy la prueba viviente. Está claro que sí. Otra modificación propia del RNS fue disponer bombas bajo la parte delantera del fuselaje, porque en realidad con este avión se realizaron muchos bombardeos. Si tenemos alguna, podemos verla. Tenemos alguna. Tenemos un par de bombas. Hay un famoso programa para niños, de la televisión británica, llamado Blue Peter, y su frase famosa es: aquí hay una que preparé antes, porque saben que pueden hacer en la televisión para los niños, lo saben. Por eso aquí hay una que preparé antes. Las bombas están en el suelo en este momento, pero en realidad iban montadas justo aquí debajo. Entiendo. Y practicaron un agujero en el fondo del fuselaje, para que el abuelo apuntara a través de él. No tenemos el agujero, porque creemos que ya hay bastantes cosas ahí dentro, sin añadirle nada más. ¿Cómo afecta el viento cuando estás pilotando? No es tan malo. Vaya, está bien. Claramente, si se vuela durante largos periodos de tiempo, estoy seguro de que debe haber sido bastante angustioso, y por otro lado, por eso todos llevaban un pañuelo de seda.
para mantener las gafas limpias, porque no puedes pilotar este avión sin gafas, A causa de la brisa. debido a las ráfagas de viento. Claro, por supuesto, y qué frío hace. Quiero decir, por eso llevas esta ropa. Para lo que yo hago, que es un cuarto de hora volando, a bajo nivel, la temperatura no es particularmente fría, pero la mayoría de las salidas de combate del abuelo se hicieron a 8, 9, 10,000 pies, y eso seguro que sí debe haber sido muy frío. ¿Y cómo qué tipo de distancia acá, qué tipo de alcance tendría este avión? ¿Cuánto tiempo y cómo de lejos podría volar? Bien bueno, como dije, él en un momento dado, voló durante 2 horas en una de las salidas que hizo. Y en 1914-15, eso es bastante. No era tan malo que siempre quisieran más. Los modelos posteriores al Scout tenían mayores tanques de combustible, para tratar de darles más autonomía. Pero voló las 90 millas sobre agua. Siempre pienso que no es algo que me hubiera gustado tener que hacer, y a él le llevó cerca de 1 hora y media. ¿Y con qué frecuencia vuela con su avión? Supongo que probablemente media docena, o una docena de veces al año, algo así, y requiere un poco de organización, porque necesitas 2 personas en el equipo de tierra para ponerlo en marcha, y las condiciones de viento tienen que ser absolutamente perfectas, y todo ese tipo de cosas. Y este tipo de motor es rotativo. Pero eso puede haber aquí, cuando giro eso. Todo el motor gira y esto en realidad, el propio concepto de un motor rotativo, fue lo que puso en marcha la aviación en 1908. Entiendo. Hasta ese momento se utilizaban generalmente motores refrigerados por agua, que eran muy pesados, y este ofrecía una combinación de buena potencia a baja velocidad, solo hace un máximo de 1200 RPM. Y eso te permite girar esta maravillosa y hermosa gran hélice, muy lentamente, lo que lo hace ser muy eficiente. Y eso fue lo que hizo que volar fuera práctico en 1908, y se mantuvo como el mejor formato para un motor de avión, hasta 1918. Pero entonces se desvía hacia un lado como un motor rotativo. Lo hace no se nota en el planeo normal, con giros, descensos y ese tipo de cosas. Donde sí lo notarías es cuando la trayectoria deba ser vertical. Queda claro. Ahí es donde comienza a tirar. Esta es una potencia relativamente baja, son 80 caballos de fuerza. Así que la masa giratoria no es demasiado grande. Pero cuando se trata de algo como la Sopwith Snipe, con un motor rotativo de 230 caballos, el efecto es mucho más marcado. Y cómo quiero hablar de cómo afecta el viento en los despegues y los aterrizajes. ¿Qué velocidad máxima del viento te hace decir, hoy no puedo volar? Lo más importante son las turbulencias, porque cuando aterrizas, tienes que aterrizar exactamente a favor del viento, y si tienes turbulencias de bajo nivel, y sabes que el avión está siendo sacudido, puede derribarte. Eso es lo crítico, pero dicho esto, ciertamente no volaría con vientos de más de 15 millas por hora. Vale, y tú lo compruebas. Recuerdo que el abuelo volaba en condiciones de viento más fuertes que eso. Tuvo que hacerlo. Claro que sí, tenían muchos aviones de repuesto, en caso de que estropearan uno, en cambio nosotros no. Solo uno muy bien. ¿Y este mapa, de dónde es? Bien, el mapa es el que mi abuelo usó para volar las 90 millas de Imbros a Tasos. Y hay un pequeño punto rojo. Era la única información que tenía sobre la pista de aterrizaje. Eso era todo. Se había preparado unos 2 días antes. Retiraron las peores piedras y esa era la única información de la que disponía. Es curioso porque cuando hablamos de los pilotos en el frente occidental, la gente no se da cuenta que no tenían elementos de navegación. Tenían que volar siguiendo las líneas de ferrocarril y tratar de leer los nombres de las estaciones, para saber dónde estaban, y en Imbros no. No, correcto. La gente se perdía a menudo, entiendo. Creo que lo que hicieron, ciertamente en el caso de mi abuelo, fue realizar misiones fuera de combate, para empezar a familiarizarse con la zona de alguna manera, aquí con las islas. No es tan malo porque, sabes, hay una diferencia entre los trozos azules y los trozos más oscuros. Incluso por la noche. Bueno, sí, no también por la noche, pero por lo demás fue. Y esta palanca es un poco más larga que el estándar. Pero eso lo descubrimos hace 2 años. Mi abuelo tenía mi altura, mido 180 para mí, es muy justo en el interior de la cabina como lo era para mi abuelo. Y cuando le quitamos el agarre para repararlo, encontramos que le había extendido 2 pulgadas, para que no le molestara en sus rodillas. Ya porque no resulta increíblemente espacioso para mí. Yo no soy tan alto como tú. En realidad es una de las razones por las que el Scout nunca se desarrolló como un auténtico caza con equipo de sincronización, porque la cabina era tan pequeña
que no había espacio para un arma fija. Con un tambor sincronizado, lo intentaron, pero estaban tan ajustados que no acabó de funcionar. Estoy tratando de imaginarme a mí mismo, como ya sabes, tratando de luchar, y me parece realmente difícil. Así es, no te das cuenta hasta que estás sentado en el avión, y eso que yo, me refiero a que hoy en día, tengo una altura media, pero hace 100 años, sería más alto que la mayoría de los. Y además no te hemos dejado usar el cojín. En realidad, hay un cojín que tengo que quitar y de nuevo. Es un consejo que saqué del diario del abuelo, porque todo lo anotaba en su diario y descubrió que quitando el cojín, mejoraba la posición de sus rodillas y el acceso a la parte inferior del panel de instrumentos, aquí. Y nos hemos olvidado volver a poner el cojín para ti, así que te será un poco más fácil, pero aún así no es nada sencillo. Puedo ver aquí en el tablero, fecha de expedición, 30 de julio de 1916, correcto. Bueno, así es. El número de motor y todos esos datos, es estupendo, me encantan los instrumentos y los indicadores. Todos esos instrumentos son originales de la Primera Guerra Mundial. Datan de esa época concreta y fueron suministrados a la RNAS. Hasta donde nosotros sabemos, no tenemos fotografías de esos paneles de instrumentos, pero creemos que es tan preciso como lo habría sido en la realidad. Genial, y entonces, ¿cómo podemos saber más sobre lo que has hecho y cómo lo has hecho? Bueno, durante los últimos 4 o 5 años, nos ha seguido el cineasta Steve Sondas, nominado a un BAFTA, quien ha completado una película para televisión que ha sido vendida a la televisión griega y americana, y está disponible en su sitio web, bien sea en DVD o como descarga en Vimeo. Sé que soy parcial, pero creo que es una película muy buena, y sé que la gente que la ha visto dice que también es una película conmovedora, porque hicimos un gran viaje con el avión el año pasado. Pudimos llevar esta aeronave al mismo aeródromo de Tasos que el abuelo, y yo la piloté desde el mismo lugar, exactamente 100 años después que él y una semana después. La llevamos al Somme y volé sobre el memorial de Thiepval y el memorial de Newfoundland. Por desgracia fue el 2 de julio, ya que el 1 de julio el viento no era adecuado. Pero los pude sobrevolar el 2 de julio. Siempre quise hacerlo porque el primo hermano de mi abuelo, de quien heredé el nombre, fue herido de muerte en el primer asalto de Beaumont. Qué lástima. Estaba solo a unos 100 metros del regimiento de Newfoundland, y pude sobrevolar las trincheras originales, reservadas en el parque de Newfoundland. Solo hablar de ello ahora me produce escalofríos todavía y más pensar en lo que hizo. Bien, dejaremos el enlace para que la gente pueda verlo por sí misma, en nuestra descripción, así que todos ustedes podrán ver todo eso. Muchas gracias por tomarse el tiempo en mostrarnos este lugar. Es un avión increíble, y es increíble lo que has hecho para recrearlo, y a todos los que nos están viendo. Si queréis ver nuestro episodio sobre la evacuación de Galípoli, podéis hacer clic aquí mismo encima de este caballero. No olviden darle a me gusta en Facebook y síganos en Twitter. Nos veremos pronto.